Perfecto, señoras y señores, tiempo para la información aquí en Canal Palma del Río ahora para analizar el pleno de este mes de mayo, en este caso con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Tenemos a su portavoz, Francisco Martínez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en nuestro estudio de nuevo. Vamos a analizar este pleno marcado por algunos asuntos, sobre todo por sanidad y por ese movimiento ciudadano, esa marea blanca que inundó la Plaza Mayor de Andalucía y que también irrumpió en ese pleno municipal. Pero bueno, se trataron algunos puntos interesantes que quiero analizar con usted. En primer lugar, una valoración general, el tono, la situación, todo lo que se produjo en el pleno, ¿cómo lo valoraría? Ayer vivimos un pleno que es la continuación de lo que cada vez vamos desgranando mucho más lo que es este equipo de gobierno, y ayer vimos y se notó excesivamente ese esfuerzo que hace este equipo de gobierno por demostrar lo que no son. Es decir, hubo momentos en los cuales se querían mostrar conciliadores, se querían mostrar plurales, se querían mostrar progresistas, pero ganó su parte verdadera, ¿no? Ganó lo autoritario, ganó lo conservador, ganó lo de derecha, ¿no? Y vimos cómo tanto la alcaldesa como la concejala de festejos pues hicieron intervenciones y discursos que, por supuesto, es lamentable que teniendo responsabilidades de gobierno tuviesen intervenciones como las que tuviesen ayer, que después tendremos a lo mejor oportunidad de desgranar un poco más. Y después tuvimos intervenciones de otros concejales, de otros portavoces del Partido Popular que se mostraron un poco más integradores, como con el tema de la moción de sanidad, aunque la mentira, el discurso del Partido Popular está basado en la mentira, pero digamos que se soltaban coletillas de integración, de entendimiento y demás. Y después, en cuanto al tema de la moción que presentaba Izquierda Unida sobre el tema de pirotecnia. De pirotecnia no, la de inclusión, sí. Pues también hubo un entendimiento, hubo una enmienda de adhesión a esa moción, y el discurso, pues digamos, es decir, esas dos vertientes que luchan permanentemente en el equipo de gobierno, pero que desde luego siempre gana la que realmente tiene que ganar en un partido tan de derecha y tan rancio como es el Partido Popular. Vamos a analizar algunos de los asuntos. Quizá uno de los puntos que se pasó un poco de puntillas, pero que creo que es importante para Palma del Río, es el tema de la inversión, el plan de humanización en entornos urbanos y agenda rural, que rehabilitará 2 zonas de Palma del Río que creo que son interesantes, como es la rehabilitación del aparcamiento junto al complejo de piscinas del Polideportivo, y también el camino del Rincón, algo que ustedes, Izquierda Unida, votó a favor, salió adelante por unanimidad. Entendemos que es porque es bueno para Palma del Río. Sí, por supuesto es bueno, y no solamente ya estas cuestiones. Yo siempre he dicho, y a veces lo he dicho en los plenos, es decir, a veces estas críticas que se hacen y últimamente han sonado mucho a la oposición, si cualquier ciudadano mirase tranquilamente el nivel de acuerdos que hay en el ayuntamiento, es un nivel de acuerdo bastante amplio. Es decir, la oposición y gobierno coinciden en muchísimas cosas, fundamentalmente aquellas cosas que son beneficiosas para el pueblo de Palma del Río. Es decir, hay que tener sentido común, hay que tener responsabilidad, y en aquellas cuestiones que son beneficiosas para el pueblo nunca vamos a tener ningún problema, todo lo contrario, en ayudar, en votar a favor, sacarlas adelante. Y iban 2 propuestas que nosotros, hay algunas matizaciones con las cuales, fundamentalmente con el tema del aparcamiento en el polideportivo, porque nosotros apostamos. Y no apostamos por una cuestión ideológica, sino porque hay una demanda de una parte importante de usuarios de la zona polideportiva, de que nos piden la posibilidad de que no entre tráfico, de que no haya tráfico rodado en el polideportivo. Nosotros lo hemos planteado en varias ocasiones, no es el lugar para que los coches entren, y quizás nosotros esa es la matización que hacemos con el tema del aparcamiento. Pero con el tema del camino del Rincón y demás, bueno, nos creemos que son infraestructuras necesarias, y por eso votamos a favor. Además, es un dinero ahí que lo utilizamos y que es algo que va a generar bienestar y riqueza en Palma del Río. Pero también planteamos, la posibilidad de hay otras muchas cuestiones, muchas inversiones que hay que hacer en Palma del Río,
Quizás si se hubiese abierto la posibilidad de contar con los grupos de la oposición para que hubiésemos hecho alguna propuesta, hubiésemos puesto sobre la mesa algunas otras cuestiones. Otra cosa que no hubiesen hecho caso porque normalmente en las poquitas veces que se ha abierto la posibilidad de que hagamos propuestas nunca nos han aceptado nada. Dicen que lo aceptan todo, pero es mentira. Nunca nos han aceptado absolutamente nada. Pero bueno, bien, lo vemos positivo, lo hemos apoyado y creemos que en esta línea hay que seguir siempre y cuando se cumpla una vez más la promesa que hace la alcaldesa y el equipo de gobierno de contar con la oposición para estas cuestiones. Hablamos también de otro punto que fue la ratificación, el acuerdo, ¿no?, del nuevo reglamento orgánico municipal, el nuevo ROM, que sale de una comisión donde se ha trabajado consensuándolo entre los 3 grupos municipales y que por las palabras que vertió la oposición, por las palabras que pudimos escuchar, vimos que se sorprendía la oposición ante el discurso de la alcaldesa, ¿no es así? Sí, porque, hombre, ha habido un trabajo, yo creo que los 3 grupos en las distintas reuniones, se han hecho distintas reuniones de esa comisión hasta llegar a la conclusión de ese reglamento, y se ha hecho un trabajo importante. Y hablo de los grupos, porque yo ayer le dije a la alcaldesa y le afeé a la alcaldesa que no se ponga tan bien puesta, porque en las reuniones hemos sido testigos como quien realmente trabajaba en esa comisión era la alcaldesa y el resto de componentes del Partido Popular de esa comisión se dedicaban a mirar el teléfono. Pero bueno, hablamos de grupos y yo creo que los 3 grupos han hecho un trabajo importante, fundamentalmente de debate y de buscar el consenso, y se ha conseguido un consenso importante para una cosa importante como es un reglamento que nos sujeta a todo en cuanto al funcionamiento y a cumplir unas normas mínimas en ese ayuntamiento. Pero claro, cuando la alcaldesa se trata de decir, bueno, aquí los que realmente hemos hecho esto somos nosotros, y nos saca un gráfico que el 70% lo han hecho, son propuestas de ellos, mira, hay que decir, de verdad, a mí me resultó doloroso, con el trabajo que todos hemos hecho, me resultó doloroso esa afirmación por parte de la alcaldesa. Hoy tengo que decir aquí, y ya se lo insinué en el pleno, en este pleno de mayo, le insinué y hoy lo digo aquí con claridad. Es decir, las propuestas que el Partido Popular hizo para la reforma de ese documento era fotocopia del reglamento del Ayuntamiento de Córdoba. Y además ni se molestaron en adecuar ese reglamento de Córdoba, adecuarlo al de Palma del Río. Y tuvo que ser la asesora jurídica la que rechazó más del 60% de las propuestas que hizo el Partido Popular porque no se adaptaban a la ciudad de Palma del Río, porque la mayor parte del reglamento del Ayuntamiento de Córdoba, que yo lo conozco, están basados en una ley que se llama Ley de Grandes Ciudades y que no puede ser aplicable a ciudades como Palma del Río. Y entonces la inmensa mayoría de las propuestas que el Partido Popular hizo para ese reglamento fueron rechazadas por la asesora jurídica. Por lo tanto, y después hay propuestas en las que coincidimos, es decir, el Partido Popular hace una propuesta, nosotros hacemos otra y se la apuntan ellos. A mí me da igual. Sí, para mí lo importante es el trabajo que hemos hecho de forma colectiva. Y claro, hay propuestas que hacía el Partido Popular y que la oposición no se la corregía, sino que planteaba una cuestión intermedia para llegar a un consenso. Se la apuntan ellos. Pues muy bien, apuntar lo que queráis, pero que la realidad es que la inmensa mayoría de las propuestas que hiciste fueron rechazadas por la asesora jurídica y que la mayoría de las propuestas, casi la totalidad de las propuestas que habéis hecho en el Ayuntamiento de Palma del Río eran una copia literal, y digo literal, de reglamento del Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, hay más puntos del día, pero bueno, son puntos administrativos de funcionamiento del ayuntamiento, ordenanzas, otros asuntos, pero quizás llegamos a las mociones que el Partido Socialista presentaba una por la sanidad, ustedes, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentaba 2 mociones, una sobre la inclusión y otra sobre el uso de la pirotecnia, dos mociones muy relacionadas quizás, donde también, bueno, pues se vio la postura del equipo de gobierno, aunque votaron a favor. ¿Cómo valoraría ese debate que se tuvo con esas 2 mociones propuestas por el Grupo de Izquierda Unida? Sí, es verdad, y yo al principio de la entrevista yo decía eso, ¿no? Esas dos, esa lucha entre demostrar lo que realmente no soy, pero que al final no consigo demostrar eso. Al final demuestro lo que realmente soy. En la moción del tema de sanidad,
vuelvo a repetir, es importantísimo que sigamos llevando este tipo de debates al ayuntamiento, y ahora más que nunca, porque la ciudadanía empieza a recuperar el despertar y la necesidad de luchar por esa sanidad pública, y que esa lucha es la que nos va a acompañar, la que nos va a alentar y nos va a dar fuerza en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es chocar contra un muro que se llama mayoría absoluta y que te lo rechaza todo. Ayer, gracias a esa movilización que había a las afueras del ayuntamiento y que después estuvieron dentro del pleno, hizo que efectivamente ese discurso también fuese un poco más conciliador, aunque basado en la mentira. Es decir, el discurso del Partido Popular es, sobre todo en el tema de sanidad, es permanentemente la mentira. Es decir, es tratar de hacerle ver a la gente que la sanidad pública está bien y que las inversiones que hace el Partido Popular son las que van a mejorar la sanidad, pero el ciudadano sigue viendo cómo la sanidad pública cada vez está peor y cada vez tu cita médica se retrasa mucho más y las listas de esperas para operaciones y demás cada vez son más largas. Es decir, es una mentira sobre una realidad que ya la gente no se lo traga, pero al final hubo una abstención. Entonces es esa lucha, ¿no?, entre demostrar lo que no soy y que al final no lo consigo. Y después hubo un debate muy importante en las dos mociones que presentaba Izquierda Unida, que por cierto las dos se aprueban, pero uno se pregunta, después de escuchar a la señora Berta, concejala de Festejo, que por cierto en el último mes se ha cubrido de gloria, es decir, después de la rueda de prensa presentando el cartel de la feria, las barbaridades que sortó, y en la intervención que ayer hizo en el Pleno, que desde luego una persona, como yo le dije, una persona que tiene responsabilidades de gobierno no puede comparar, por Dios, es que eso es un escándalo, y es que eso nos lleva a que podamos mirar el nivel de personas, el nivel que tienen las personas que nos están gobernando, comparar a una familia que tiene un niño o una niña autista con una familia que le ponen un contenedor de basura en la puerta. ¿Habrá algo más indignante? ¿Habrá algo más insultante? Es decir, ¿hasta qué punto esta señora, que es de derechas, que demuestra ser de derechas, pero que desde luego ayer demostró mucho más lo que es de derechas? Es decir, ese conservadurismo, ese criticar una propuesta que se está llevando incluso por el Partido Popular en muchos ayuntamientos o por el Partido Socialista. Yo lo dije, esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común. Esto se está abriendo paso y al final el futuro es ir a este tipo de pirotecnia que tiene mucho que ver con la moción que presentábamos de inclusión social, porque efectivamente cuando hablábamos no ya solo de los animales de compañía, de los animales silvestres, y hablamos de las personas que tienen realmente, que les molesta y no pueden disfrutar, igual que el resto de los humanos, de ese tipo de divertimento, de ese tipo de espectáculos, pues la sociedad, a través de la reflexión, del debate, de la comprensión, llegamos a puntos donde efectivamente se busca esa inclusión social para que todo el mundo pueda disfrutar de una fiesta, para que todo el mundo pueda disfrutar de un evento. ¿Por qué tengo yo que disfrutar de unos fuegos artificiales y no puede disfrutar un niño o una niña autista? ¿Por qué no buscamos un término medio para que todo... ¿Me entendéis? Es decir, yo creo que la propuesta está clarísima. Van dos propuestas muy ligadas unas a la otra, pero... decía la señora Berta que nosotros habíamos propuesto, hacíamos esta moción al calor de la feria porque ellos habían puesto fuegos artificiales. No. Si es que este grupo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y vuelvo a repetir, no por ideología, el Grupo Municipal de Izquierda Unida lleva planteando ya en anteriores legislaturas, hace ya bastante tiempo, el tema de regular el tema de la pirotecnia en Palma del Río, fundamentalmente por esas molestias que genera tanto a la fauna familiar, es decir, a las mascotas, como a la fauna silvestre. Y después estaba la moción, yo decía, es decir, el discurso de la señora Berta y el discurso del portavoz del Partido Popular en la moción de inclusión social no tenían nada que ver, era totalmente opuesta. Pero después nos encontramos que la señora Berta, en nombre del Partido Popular, vota a favor de la moción del tema de la pirotecnia. Y uno se pregunta, después de todo lo que ha dicho la señora Berta en nombre del Partido Popular y vota a favor de la moción, ¿vosotros realmente creéis que se va a cumplir lo que pone en la moción? Porque si no se han cumplido otras mociones que hemos aprobado, esta mucho menos. Pero desde luego, con el discurso también en cuanto al tema de la inclusión social, donde era un discurso en el cual prácticamente había una coincidencia, por lo menos en el discurso, una coincidencia perfecta, ¿hasta qué punto
¿Hasta qué punto? Después de escuchar a la señora Berta y escuchar a la señora alcaldesa también al principio del pleno, ¿hasta qué punto yo me voy a creer que efectivamente todas esas cuestiones que habíamos aprobado se van a llevar a efecto? Nosotros nos sentimos satisfechos por el trabajo que hemos realizado, porque es un trabajo que, vuelvo a decir, que supera lo ideológico, que es un trabajo basado muy en lo social, en la integración, en tratar a todo el mundo por igual. Es decir, estamos hablando de que el ayuntamiento tiene que trabajar y tiene que producir elementos tanto organizativos como materiales en esta ciudad para que personas con minusvalías, para que personas que tienen enfermedades concretas, para que todos nos podamos sentir integrados y todos podamos disfrutar de eventos y podamos disfrutar de la ciudad. De eso iba la moción que presentaba Izquierda Unida, tanto en el tema de pirotecnia como en el tema de inclusión social. Ojalá, y lo que aprobamos y los discursos se hagan realidad. Yo tengo que decir, lamentablemente, que lo dudo porque el discurso rancio que la señora concejala de Festejo hizo ayer en el Pleno me lleva a pensar que efectivamente van a seguir en la misma línea, es decir, no se creen lo que dicen. Bueno, pues estaremos vigilantes porque es verdad que se ha llegado a ese acuerdo por unanimidad de todos los grupos. Llegamos a ruegos y preguntas, ¿algo que destacar, Francisco, de esta parte? Sí, bueno, mira, yo soy ya de los que piensan, después de un año, ya pronto se va a cumplir un año de que tenemos este gobierno ya constituido, porque ya un año de que se celebraron las elecciones, pero el gobierno se constituyó un poco después. Hay que decir algo, es decir, yo ya he llegado a la conclusión de que este equipo de gobierno trabaja de la siguiente forma. Es decir, ellos saben que tienen una vez al mes que pasar un mal rato. Es decir, tienen un pleno ordinario, donde tienen que escuchar las críticas, las propuestas por parte de la oposición, sacarle los colores al equipo de gobierno. Y ellos lo tienen muy asumido, es decir, una vez al mes tenemos unas cuantas de horas que lo tenemos que pasar mal, pero después tenemos un mes por delante que hacemos lo que nos da la gana. Y claro, yo se lo decía también a la alcaldesa, porque ella alardeaba de que por primera vez en el Ayuntamiento de Palma del Río se cumplía con los compromisos de ruego y pregunta. Es mentira, es mentira. Se hacen ruegos y preguntas que no se cumplen. Y ayer se lo demostramos, es decir, nosotros hemos hecho, llevamos detrás de un solar donde se intentaba poner una gasolinera, donde vulnera todo lo escrito en nuestra normativa para cumplir legalmente lo que tiene que ser ese solar. Y llevamos más de 100 días planteando que esas irregularidades que se arreglen. Más de 100 días. Y ellos dicen que sí, que lo están intentando y que han hecho un requerimiento. Pero no es verdad, porque sabemos de otros solares, estoy poniendo un ejemplo, de otros solares que inmediatamente se ha hecho el requerimiento, no ha respondido el propietario y el ayuntamiento automáticamente ha intervenido. Sabemos que ha habido mucha más agilidad. O, por ejemplo, planteábamos el tema del despacho, es decir, es incomprensible que una organización, un grupo municipal como Izquierda Unida, que lleva años utilizando un despacho, no solamente para nuestra gestión de trabajo municipal, sino que es un despacho que lo tenemos abierto a la ciudadanía, donde asesoramos, donde ayudamos, donde recibimos a muchísima gente, y llevamos más de 3 meses con el despacho cerrado, porque han hecho una reforma, bueno, están haciendo, no han terminado todavía la reforma, que era quitar unas maderas y unos cristales para poner 2 o 3 tapas de pladur y poner unas ventanas. Y llevan más de 3 meses, sí, y estamos sin despacho. Y nos dicen que no, es que ha surgido una serie de problemas. Después el señor Trujillo decía que por cuestiones legales. Yo pregunto, cuando se hizo la reforma en secretaría, ¿tardó 3 meses? No, tardó menos de 3 meses y era mucho más el trabajo que había que realizar. Pero hay también dependencias donde los asesores del Partido Popular están trabajando y se ha hecho la obra al mismo tiempo que se hacía la reforma del despacho de Izquierda Unida y ya están funcionando. Y el despacho de Izquierda Unida sigue sin funcionar. Por lo tanto, que no se nos mienta. Por lo tanto, creo que el tema de los ruegos y preguntas, que hay que explicarlo bien, es un mecanismo para el control y fiscalización de las cuestiones del equipo de gobierno, pero que también lo utilizamos, yo creo que además de forma acertada, porque nos hacemos eco de muchas sugerencias, quejas de la ciudadanía, que la trasladamos a través de los ruegos y preguntas. Pero los ruegos y preguntas, en su mayoría, lo que nos dan es largas. Es verdad que se responden. La ley no les obliga a responder el mismo día que le hacemos las preguntas y le hacemos los ruegos.
y sí se está haciendo, y eso es de valorar. Pero muy bien, si usted me responde, me da larga o me pega un capotazo y lo que hace es dejarme ya pendiente para el próximo mes, que van a aguantar otras 2 o 3 horas que dura el pleno, por lo tanto, el mecanismo de ruego y pregunta es acertado, pero desde luego es insuficiente. Y sobre todo cuando no hay voluntad por parte de un equipo de gobierno que ante las propuestas, las quejas, las peticiones que se realizan desde los grupos de la oposición, pues lo toman más como, bueno, vamos a pasar el trago, ¿no? Es decir, una vez al mes tenemos este trago, lo pasamos y después tenemos 30 o 31 días para hacer lo que nos da la gana, que para eso tenemos mayoría absoluta. Lamentable, pero ese es el equipo de gobierno que tenemos. Bueno, veremos qué da de sí el resto de la legislatura. Un pleno de mayo que hemos resumido, analizado y valorado, pero también tenemos unas elecciones europeas el próximo 9 de junio. Izquierda Unida está dentro de, o pide el voto para Sumar, y no sé si están realizando o gestionando algún acto para pedir el voto, para estar con esos electores que el día 9 de junio están llamados a las urnas. Sí, bueno, de hecho, no es que pidamos el voto para Sumar, es que formamos parte de Sumar, claro. Y hay que aprovechar y agradecemos que nos deis la oportunidad, porque la ciudadanía debe de saber que votar a Sumar, es decir, coger la papeleta de Sumar el día 9, es coger la papeleta de Izquierda Unida. Sí, aquella gente, porque la gente se puede confundir, es decir, en el ayuntamiento estamos como Izquierda Unida, y en las elecciones europeas o elecciones generales éramos Sumar. Es decir, somos los mismos, lo que pasa es que en Sumar somos otras formaciones políticas y vuelvo a repetir, es decir, votar Sumar es votar Izquierda Unida y votar Sumar es votar transformación, es votar compromiso, es votar por aquellos que más necesitan para que desde las instituciones más se les atienda. Vemos Europa muy lejos, pero en Europa se toman decisiones importantísimas que al final llegan hasta Palma del Río. Y en Palma del Río se tienen que solucionar cuestiones que se tienen que decidir en Europa. Por eso es importante que los ciudadanos, cuando el día 9 vayan a votar, piensen, o aquellos que han pensado de que no son unas elecciones suficientemente importantes y por ello no van a votar, que sepan que su futuro puede depender de decisiones concretas que se van a adoptar en Europa. Por eso es importante que vayan a votar y que no se equivoquen a la hora de votar. Ya están viendo cómo se gobierna en Palma del Río, cómo se gobierna en la Junta de Andalucía o cómo se gobierna en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, sabemos analizar cuál es la gestión política que hace un partido y que hace otro. Por lo tanto, sepan elegir bien. Elijan libremente, sepan elegir bien, y nosotros como representantes de Izquierda Unida decimos que Sumar desde luego es la papeleta que puede solucionar muchas decisiones importantes que se tomarán en Europa y que son necesarias para la agricultura en Palma del Río y para los desempleados en Palma del Río y para los problemas de vivienda que tenemos en Palma del Río. Y tenemos un acto para el día 5 a las 8 de la tarde en el centro de Congreso, donde vamos a explicar todas estas cuestiones, donde vamos a hablar de cuál es el trabajo que se necesita hacer desde las instituciones europeas y cuáles son los compromisos que Izquierda Unida y Sumar se presentan a estas elecciones para desarrollarlas o bien desde la oposición o bien con responsabilidades de gobierno en esa Comunidad Económica Europea. Pues estaremos allí en ese acto y daremos cuenta de lo que allí acontezca, como siempre, en nuestros servicios informativos. Francisco Martínez, del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Palma del Río, muchísimas gracias por venir a contarnos, a analizar el Pleno, como siempre, y a contarnos todas las novedades de Izquierda Unida, y seguiremos de cerca la actividad del partido. Gracias. Muchas gracias a vosotros y decir que sois muy necesarios porque la información es un valor importantísimo para que esta ciudad siga funcionando. Por lo tanto, fuerza y todo nuestro apoyo porque sois un valor importante y un elemento fundamental para que esta sociedad se desarrolle adecuadamente. Pues muchísimas gracias, lo hacemos con muchísimo gusto. Nosotros continuamos, como siempre, con la programación habitual de esta casa, de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.